damos espacio para preguntas a los panelistas. Si les queda ánimo. Hola, Ernesto Correa, de la Universidad Mayor. Bueno, primero comentar que me pareció sumamente interesante todas las presentaciones, pero me quedo con lo último que comentaba Eduardo en el tema del rol del Estado. En definitiva, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Es más planificación? ¿Más planificación en términos de ordenamiento territorial? ¿Zonificación del país? ¿Incentivos a través de fijación de una política de Estado? ¿Mecanismos en concreto? Como por ejemplo el establecimiento bueno, así como tú lo señalabas, de un sistema concesional de las energías renovables. En definitiva, ¿cuál es el rol del Estado que queremos? A ver, yo creo que es una discusión tremendamente relevante. Hoy día el rol del Estado es un rol que es bastante acotado por cuanto se limita de alguna manera a generar algunas condiciones para que se puedan ir desarrollando proyectos eléctricos, pero en la medida en que el sector privado los quiera desarrollar. Y desde ese punto de vista, en general, la mayor parte de la planificación tiene que ver con el recoger y programar cuáles son las iniciativas que el sector privado está desarrollando, en términos de incentivo, en términos de poder establecer alguna acción un poco más decidida y que pueda de alguna manera intervenir lo que se llama el mercado eléctrico, que efectivamente está entregado a la decisión de los distintos actores. Tiene re pocas atribuciones concretas. Veíamos algunos de los problemas que se señalaban en términos de concentración, y que eso era visto como un elemento que no le hacía bien al sistema. Bueno, ¿tiene hoy día la autoridad alguna atribución que le permita atacar esa concentración? Muy poca. En materia de poder privilegiar algún tipo de generación por sobre otra, bastante poca. Desde ese punto de vista, de alguna manera, la autoridad está bastante determinada por las decisiones de los actores. Y en el fondo el tema es ver si eso es lo que nuestra situación hoy día necesita o se requiere hacer un cambio. Ese es mi... ¿Me permite complementar esto? A ver, yo tengo la sensación, y esto va un poco más allá del tema de las renovables, de que estamos inmersos en dos ambientes. Uno que es la discusión teórica, conceptual, ¿verdad?, acerca del modelo, y otro una realidad que está demostrando algo que es tan evidente que no debiera requerir mayor análisis para poder actuar. Y es que el modelo actual no está dando respuesta a las necesidades de energía, si no, no se habrían transmitido todos los conceptos anteriores respecto a costo, el índice de competencia que mencionaba Andrés, que califica los mercados como concentrados. No es que la gente sea mala, ¿verdad?, y que deliberadamente hace que el modelo funcione mal. El modelo no está entregando la respuesta, ¿verdad?, que Chile necesita, y esa señal yo creo que viene presente ya desde hace varios años. Desde que ocurrieron las crisis con Argentina, ¿verdad?, de que comenzó a haber una intervención importante de las comunidades en el desarrollo de los proyectos, en que se alargaron el trámite de los proyectos. Hoy día, desde que se identifica la necesidad de energía hasta que esa energía está disponible, pueden pasar 6 años fácilmente con un proyecto convencional. Entonces, creo que analizar por qué fracasó esto podrá ser materia, ¿verdad?, de tesis, análisis teóricos, pero hay una realidad. Y no tenemos todo el tiempo que pareciéramos tener para responder a ello, ¿verdad? Porque el tiempo pasa, la competencia se va perdiendo, la situación se va ahondando, ¿verdad?, y no hay soluciones. Ahora, yo difiero lo que dices tú respecto a que el Estado no tenga, y me refiero al Estado, no al gobierno, que el Estado no tenga las herramientas para corregir esta situación dentro de las limitaciones que tiene en el modelo de generación. Una, obviamente, tiene la posibilidad de plantear cambios legales y regulatorios, ¿verdad?, que creo que son urgentes, para modificar esto y redefinir el sector en lo que sea necesario, sin que eso signifique que se estatice el sector.
Yo creo que ese es un punto importante. Pero hay otras medidas en las cuales la verdad que nosotros observamos que los sucesivos gobiernos se han restado a tomar ciertos roles protagónicos. Por ejemplo, el tener un plan de obras, como el que mencionaba Andrés y que probablemente yo también lo he utilizado, que refleja un modelo de desarrollo que no se da en la realidad. Porque ese modelo supone que un inversionista va a actuar de forma tan consciente y responsable que en el momento que el costo marginal le asegure que su proyecto renta, él va a ir y va a invertir. Fantástico, es el mundo municipal, ¿verdad? Pero no es el mundo que existe. Ningún proyecto se ha gatillado por la vía, y es el modelo que se sigue utilizando para la fijación de precio de nudo, el modelo que se sigue utilizando para el estudio de transmisión troncal. Resulta que en el gobierno nadie ha dicho de que se utilice un modelo distinto que refleje las condiciones efectivamente de competencia del mercado. Y hay otro punto con esto termino, que es muy importante, las licitaciones de las distribuidoras. Las licitaciones de los distribuidores se han planteado siempre como una posibilidad de mejorar la competencia en el sector. ¿Y con qué nos encontramos hoy día? Que la licitación que en este momento está en la calle, es una licitación que otorga un contrato por 11 años y fracción, por 5.000 gigawatt hora año, cuyo suministro comienza, no sé si alguien sabe cuándo comienza, el 1 de noviembre de este año. O sea, cero posibilidad de que llegue un nuevo jugador. Cero posibilidad. No podemos entender por qué motivo se cambió lo que originalmente se iba a hacer, que era una licitación a 5 años. Sabemos que en ese periodo los incumbentes, ¿verdad?, van a rentar eso al máximo. Ok, puede ser, son las condiciones, lo lamento que así sea, pero en 5 años más podemos tener nuevos jugadores. Y resulta que de la noche a la mañana se cambia y la licitación pasa a otorgarse por un plazo de 11 años, adjudicada en las peores condiciones que probablemente ha sufrido el sistema. Entonces, yo creo que aquí hay un tema de voluntad, no solamente un cambio también regulatorio, sino que también un tema de voluntad de ejercer ciertas herramientas que tiene el Ejecutivo. Gracias. Buenas noches, Bruno Sandía. Bueno, felicitaciones al panel. Quería hacer alguna frase y después, con 2 proyectos, quería preguntarle al señor Andrés Alonso qué opina de lo que pasó. Bueno, y también estoy bastante de acuerdo en lo que dijo Eduardo respecto al territorio. No hay que olvidar que los proyectos se hacen sobre el territorio con diferentes intereses y actores. El año pasado tuve una experiencia en la CEPAL donde personas de Sudamérica, ¿cierto?, exponían cómo el ordenamiento territorial estaba a nivel constitucional y estaba como político ordenamiento territorial Venezuela, México, Uruguay y nuestros vecinos argentinos. Como un paréntesis, otro evento importante que se habla de comunidades, y quería un poco ampliar el concepto de comunidades a las personas interesadas o los afectados. Al frente de Santiago tenemos un proyecto Andina que está en silencio evaluándose y mucha gente no sabe la implicancia que va a tener ese proyecto para la región, ¿cierto?, y la macro-región. Bueno, y los 2 proyectos, yo tengo un amigo que trabaja en Vasco Lama, argentino, ingeniero estructural, y yo trabajé en un proyecto PC, Central Hidroeléctrica Chancayes, que vendió la electricidad al teniente, sobre todo la presión del nivel 9, ¿cierto? Cobre hasta el año 64, 65, 20, 64. Entonces, lo que le quería plantear a Andrés, ¿cuál era la crítica, la autocrítica respecto a 2 situaciones diferentes? No sé si conocen el proyecto Nido de Águila de PHC, que ese proyecto se cayó por diferentes motivos, todavía se desistió, ¿cierto?, incluso, y esa energía en concreto no se está vendiendo a teniente, está en un proceso, ¿cierto?, de evaluación ambiental. Y por otro lado tenemos un proyecto de construcción, ¿cierto?, de minería de 8.500 millones de dólares de inversión y con multas pocas, grandes a la mano, etc. Pero igual que deja, ¿cierto?, una situación confusa respecto a cómo una empresa con la espalda del inversionista, ¿cierto?, después de X años no hacen las medidas que se comprometieron a hacer el año 2016 cuando salió la resolución de calificación. Entonces, ¿cuál es la autocrítica que se puede hacer desde el punto de vista de los inversionistas que dejan la confianza a los generadores, ¿cierto?, para que les den, en el caso de Nido de Águila, que les den electricidad, y se les cae un proyecto, pero después ustedes, como poder, no pueden hacer nada, ¿cierto?, para recuperar esa situación? Y por otro lado, yo sé que es un proyecto privado, el de Vasco Lama, pero igual hay una imagen importante y una desconfianza, ¿cierto?, tal vez
que se genera por una situación totalmente que se puede haber evitado si se hubiese invertido realmente lo que se comprometió la minera a invertir en eso, que realmente es casi el 0,05% de la inversión en medidas ambientales. En su momento, cuando se definió que se iba a hacer. A ver, con respecto al tema de Pascua Lama, uno tiene que entender que es de otra empresa, ¿no es cierto? Yo no puedo pronunciar con respecto a lo que han hecho. Ahora, lo que sí ha sido bastante público y también lo ha dicho ¿no es cierto?, los organismos gremiales de la minería, ¿no es cierto?, es que claramente yo creo que hay un reconocimiento de que no se hicieron las cosas bien, ¿no es cierto?, y que por lo tanto se está tratando de abordar, ¿no es cierto?, de la manera como se lo han pedido las autoridades a Barrio, pero yo no puedo pronunciar con respecto a, digamos, proyectos de otras empresas, ¿no? Con respecto al tema Chacay, el nido de águila y todo lo que es el abastecimiento, ¿no es cierto?, de esa cuenca, claro, cuando uno hace evaluaciones ex post, digamos, no sé, por 10 años después, pucha, en realidad claramente que esos son activos que podrían ser muy valiosos, digamos, hoy en día dentro del portfolio de Codelco, ¿no? Claramente hoy en día yo diría que el disponer, ¿no es cierto?, de una energía hidroeléctrica cerca de los centros de consumo, digamos, tanto de la minería como de la ciudad, en realidad es muy valioso, digamos, ¿no? Por lo tanto, cuesta justificar, ¿no es cierto?, lo que sea en algún momento, digamos, que se entregaron esas cosas, pero también hay que ser justo en el sentido que cuando se evaluó, ¿no es cierto?, la venta, ¿no es cierto?, y la entrega de esos derechos de agua por parte de Codelco, también digamos, existía como otra situación en el país, digamos, ¿no? En realidad teníamos otra situación energética. Hoy en día claramente que no parece haber sido, digamos, una buena decisión. Hola, buenas noches. Mi nombre es René Ratamán, soy abogado y mi práctica profesional hoy día la desarrollo precisamente en asesoría en temas de energía. Voy a hacer un comentario, una pequeña introducción y quiero preguntarle a Eduardo. Si bien es cierto, una de las dificultades que están enfrentando los proyectos de inversión está precisamente en despejar la incertidumbre respecto al uso del suelo superficial. Y que si bien es cierto, la mayoría donde se han desarrollado proyectos de energía renovable no convencionales son de propiedad del Estado. Hay un procedimiento que es engorroso, que como bien lo dijo, es lento y es variable precisamente porque se está desarrollando. Pero hay un punto en que se ha introducido una nueva incertidumbre respecto de esto y que es sobre la propiedad del subsuelo. Muchos inversores extranjeros no comprenden bien cómo existe un propietario del suelo superficial, que en general es del Estado, desde el fisco, y un propietario particular, privado en general, y aquí donde yo veo realmente una colisión entre el desarrollo de los proyectos entre minería y energía, en que también hay que o negociar o comprar o algún título para imponer para poder implementar el proyecto. Yo le quiero preguntar respecto de esta colisión de derechos para poder implementar los proyectos de energía renovable no convencionales, ¿cuál sería una solución? Desde el punto de vista constitucional, porque claramente uno puede negociar con el privado y comprar o la explotación, el derecho a explotación o el derecho a exploración. Disculpa, la pregunta exacta tiene que ver con el estatuto del subsuelo. Claro, porque cuando yo implemento un proyecto de energía renovable no convencional, voy a obtener una concesión de uso oneroso por parte del Estado. Lento, caro, estoy de acuerdo. Pero también hay un segundo elemento que tengo que despejar la incertidumbre respecto de la propiedad del subsuelo, de la propiedad minera. ¿Cómo soluciono eso? Porque la solución sería la más obvia y directa, es ir a negociar si es que la minera, si es que uno de los activos importantes de la empresa minera
es precisamente su propiedad sobre el suelo. Entonces yo tengo cero posibilidad de negociar con esa manera si es que no quiere venderme, porque es un activo. Entonces, ¿cuál sería una solución jurídica desde el punto de vista constitucional o legal para poder yo despejar esa incertidumbre respecto de la propiedad del subsuelo? Porque la del suelo superficial ya estamos de acuerdo, se la voy a pedir al Estado, voy a participar en la licitación. Esto también es como para otra. Pero, a ver, en términos bien simples, en general, la práctica que tienen la mayor cantidad de personas que quieren desarrollar proyectos de energías renovables no convencionales es identificar lugares que dentro del perfilamiento óptimo no estén amparados en concesiones mineras de otras empresas y protegerse mediante concesiones mineras. Eso es una práctica bastante común en la zona norte, sobre todo, precisamente porque existe la claridad de que el estatuto de protección más fuerte en Chile es el estatuto de la protección minera. Y en consecuencia, la forma de, entre comillas, protegerse de la actividad minera es utilizando las mismas herramientas. Ahora, desde el punto de vista del uso del subsuelo, la verdad es que hasta el momento aquel tipo de energía renovable no convencional que puede tener un mayor desarrollo en ese sentido es la geotérmica. Sin embargo, la geotérmica es de las pocas que tiene un estatuto concesional propio que, como yo les decía, es bastante similar al minero. De hecho, es mucho más parecido a las concesiones mineras que al resto de las concesiones energéticas. Incluso dentro de su estatuto, de la ley de concesiones geotérmicas, tiene instituciones tomadas del derecho minero como las aguas del minero, que en este caso serían como el equivalente a las aguas del geotérmico. Pero el estatuto es muy similar. Ahora, es una discusión que es muy fina y que probablemente, dependiendo de cómo se vaya desarrollando, se puede plantear. Yo te diría que hasta el momento, por lo menos en lo que a mí me ha tocado ver, no ha sido un tema de primera o segunda línea, porque donde se puede dar en forma más probable, tiene su propio estatuto concesional. Lo que pasa es que voy a insistir en el tema. En mi práctica profesional hoy día se está dando mucho porque básicamente existen estudios de radiación para imponer básicamente plantas fotovoltaicas. Y en la zona norte está casi todo ocupado, ya no quedan espacios territoriales sin concesiones mineras. Entonces se está produciendo, que es un tema también que está partiendo y que produce un retardo también en la entrada de inversiones, porque los inversionistas extranjeros quieren que haya algún título o alguna perspectiva de título. Entonces hay tanta incertidumbre para llegar a obtener o una concesión de uso oneroso o una concesión eléctrica, o que al final llegamos con esto y nos encontramos con que además hay que despejar o hay que negociar con el propietario minero. Todo esto no lo van a financiar porque no hay, requiere un requisito, es un requisito de tener alguna perspectiva o una expectativa cierta de algún derecho. Yo creo que ese es un conflicto en términos de energía y minería está resuelto, que creo que es un tema importante de desarrollar, que las grandes mineras tienen que, o la minería en general tiene que entrar a conversar, digamos, que tienen gran parte de los activos donde hay zonas que son muy importantes de desarrollo de solares y que va a producir distorsión, va a producir retardo en la inversión, porque aparte de todos los problemas va a surgir este tema como un elemento importante de discutir, creo yo. No, yo te encuentro toda la razón en esa aprensión que tú tienes. De hecho, lo que hace hoy día es que un proyecto no tenga incertidumbre al no tener una concesión o una certidumbre minera. Pero es un tema que también creo que, no sé, Carlos, si tú has participado en la ley de concesiones, pero creo que se está discutiendo, como me hizo un comentario a mí Jaime Orpiz, que se estaba incorporando esta incertidumbre que presentan un inversionista en energías renovables al no tener la certeza jurídica del
del subsuelo. Ahora, como bien lo dices tú, hoy día, ¿qué es lo que han hecho las empresas? Han recurrido a la compra de la pertenencia para tener la certeza. Sí, mi nombre es Javier Bustos, soy de la Facultad de Negocios de la Universidad Mayor. Y mi consulta va un poco al panel, porque ha sido un tema que han mencionado todos de alguna u otra manera, que tiene que ver con el hecho de incrementar o favorecer más competencia en este mercado. Y dado que un mercado que históricamente ha tenido 3 actores, tanto en el SIM como en el SIC, y que aun cuando se han hecho licitaciones para contratos por clientes regulados con un cierto periodo de anticipación, 3 años a lo menos al inicio del suministro, tampoco se ha traído a nuevos actores, o cuando ha habido entrada, los nuevos actores han tenido que enfrentar condiciones de riesgo que nos han llevado a situaciones de quiebra, como pasó con el caso de Campanario. ¿Qué es lo que se puede hacer de alguna manera, o qué es lo que piensan, particularmente relacionado con la minería, que uno esperaría de que serían actores o clientes lo suficientemente importantes como para favorecer condiciones de entrada más favorables o incluso participar dentro del negocio de generación, pero cuando sucede en general se asocian, como ha pasado históricamente o recientemente, se asocian con generadores ya existentes de alguna manera y la competencia no se incrementa? Mira, yo creo que hay una amplia gama de, ¿no es cierto?, de posibilidades, ¿no?, que hacer. Antes decían, digamos, se conversaba del rol del Estado, ¿no es cierto?, dentro de esto. Y yo pienso que lo único quizás claro es que el rol del Estado del pasado no nos sirve para la nueva contingencia que estamos encontrando, digamos, las nuevas realidades que estamos viviendo, ¿ya? Y de esa, digamos, hay una amplia gama. En particular, yo quiero mencionar, digamos, dos casos que a mí me parecen interesantes, ¿no es cierto? Una, ¿no es cierto?, es la central eléctrica Kelar de HP Billiton, ¿no es cierto?, que lo que hace HP es decir, mire, ¿sabe qué? Aquí usted tiene un proyecto ambientalmente aprobado, tiene un proyecto, digamos, con terreno y tiene un proyecto con concesiones marítimas, ¿no es cierto? Por lo tanto, desarrólleme esto y genera competencia porque él le vaya a desarrollar ese proyecto, ¿ya? Similar, digamos, lo que está haciendo Codelco, ¿no es cierto?, que con la central luz minera, ¿no es cierto?, es lo que también hizo en algún momento con la central de energía minera. Yo la verdad que todavía no entiendo por qué esa materia, digamos, el disponer de proyectos ambientalmente aprobados, ¿no es cierto?, no podría ser un rol del Estado para mejorar la competencia. Y esto no es algo que, digamos, demasiado sui generis, digamos, ¿ya? Por lo menos mi visión personal es que el Estado podría poner diferentes proyectos y al final licitar la energía, pero tener la posibilidad de que nuevos entrantes tomaran esos proyectos. En el caso de Brasil, por ejemplo, es distinto. En el caso de Brasil, lo que hace Brasil, ¿no es cierto?, llega y dice, yo quiero que se construya esto, ¿ya? Yo quiero que se construya esta carbonera, digamos, y genera competencia para construir esa carbonera. Que mi visión, digamos, que en realidad es un paso menor, ¿no?, en el sentido de disponer diferentes proyectos y llamar a una licitación para que al final, ¿no es cierto?, se construya lo que sea más lo que llegue, digamos, a nivel de menor de condiciones mejores de seguridad y precio. Pero eso sería un rol, digamos, que podría, digamos, jugar el Estado para mejorar la competencia en el sector. André, fíjate que, tal como dice André, en el sistema interconectado Norte Grande, hoy día hay 2.600 megawatts aprobados ambientalmente. El proyecto de cambio de la central Kelar, porque la central Kelar era una central a carbón, que HP Billiton decide cambiarla por un ciclo combinado en base a gas. Se desarrolló no más allá de 6 meses. O sea, hoy día se está trabajando el proyecto Luz Minera, que ingresó en enero, debería estar en los próximos meses aprobado o está en evaluación. Pero el tema, por lo menos lo que me corresponde a mí, que es el sistema interconectado Norte Grande, no es un tema. Fíjate que nos tocó aprobar 2 proyectos en Tarapacá, en la zona de Patache, 2 proyectos termoeléctricos en base a carbón,
350 megas y 110 megawatts, dos clientes distintos, que no eran los clientes tradicionales, pero que desafortunadamente aún los proyectos no se concretan. Entonces, el trabajo se hace, las instituciones funcionan, pero hoy día hay una situación que realmente lo manifiesta el gerente de SL al decir nuestro proyecto no va. Y son 750 megas aprobados en base a carbono. Entonces, la verdad que yo creo que también hay un tema relacionado porque se dice que el problema es la energía. Pero yo claramente el sistema del norte difícilmente va a tener precios en el futuro menores de los que tenemos hoy en día. Porque las señales las están entregando incluso las compañías mineras al inducir a la generación en base a gas. Son 1200 megawatts de generación a gas que están aprobados. Déjame solamente que tenemos dos situaciones distintas, ¿no? No. Tenemos el norte, ¿no? Por eso. Que en realidad se ha estado pudiendo desarrollar el proyecto, y tenemos el SIC, ¿no es cierto? Que la verdad que tiene una carencia de proyecto muy alta, digamos, ¿ya? Entonces, la pregunta es un poco ¿cuál es el paso a hacer? ¿No? ¿Cuál es el paso siguiente a hacer en el SIC para asegurar? Acuérdense, lo dijo en mi presentación, 93% de la población, ¿no es cierto?, asegurar, ¿no es cierto?, que dispongan de energía a precios competitivos. Quizás instalar una planta acá en Atacama. Sí, una pregunta ya primero. Yo creo que hay espacio para unas dos más después de la tuya. Una. Uno, dos, tres. Hola, mi nombre es Rodrigo Candia, yo soy ingeniero y tengo una pregunta para Carlos Fina, sobre todo sobre la lámina de costos de energías renovables no convencionales, en donde claramente en la parte de abajo veíamos tecnologías con costos bastante competitivos, pero creo que falta ahí incluir un poco el tema del despacho. Creo que, no sé, costos de $100 por megawatt hora, claro, compiten, son un poquito más altos que el carbón, son relativamente parecidos al gas, pero ¿qué pasa? Que el gas y el carbón tienen capacidad de modificar su generación de acuerdo a la demanda, cosa que no tienen las energías renovables no convencionales, y sabemos que hay tecnologías para agregar esto, como puede ser bombeo de agua, ¿no es cierto?, o las sales que comentaba aquí Carlos también, pero eso aumenta el costo ya las que estaban más arriba, que nos vamos, no sé, a 140, 150, porque implica un costo ya de un 50% más. Entonces, ¿qué pasa ahí con este tema y la inversión necesaria para poder hacer estas tecnologías que sean despachables? Porque sabemos que quizás las mineras puedan cambiar, transportar más agua durante el día, adaptarse un poco al sol, pero sabemos que no puede ser completamente así, lo mismo que la gente tiene que prender la luz la noche cuando no hay sol. Entonces, claro, se puede adaptar un poco la demanda a las energías renovables, pero no 100%. Entonces, ¿qué pasa con este aumento de costo en comparación con las otras cuando queremos comparar en el fondo peras con peras y no unas peras con manzanas, porque en el fondo hace muy distinto la capacidad de despacho con las otras tecnologías? A ver, desde el punto de vista de costo, se están comparando peras con peras. Absolutamente. No hay una comparación de elementos diferentes cuando tú estás comparando costos nivelados de energía eléctrica. Es el break-even del negocio calculado con todos sus costos dividido por la producción. Es eso. Así que es totalmente comparable. Ahora, respecto a lo que tú señalas, a la variabilidad. Primero, las energías renovables no convencionales no son no despachables. De sincero, las energías renovables no convencionales de origen eólico y fotovoltaico están sujetos a lo que tú señalas, que efectivamente dependen de un insumo natural, ¿verdad?, que es naturalmente variable, pero la biomasa, por ejemplo, es totalmente despachable. La mini hidro tiene una pequeñísima capacidad de despacho, pero tiene un régimen mucho más constante de generación, ¿verdad? La geotermia es absolutamente constante y la CSP con almacenamiento es totalmente despachable. Entonces, tampoco caigamos en el lugar común de adjudicarle a todas las renovables esa condición. Hay un razonamiento que para mí debiera dejar tranquilo, el razonamiento que legítimamente, la duda que tú tienes legítimamente, y es que la función del centro de despacho económico de carga es despachar a mínimo costo. No hay preferencia en Chile para el despacho de la energía renovable. Si el centro de despacho económico de carga hoy día está despachando a las centrales eólicas y las centrales fotovoltaicas presentes en el sistema, es porque eso es más barato que hacer un despacho alternativo. Punto.
Y eso es lo que está ocurriendo hoy día. No ha habido una sola detención de centrales registradas en Chile de energías renovables no convencionales porque encarezcan el despacho. Son las reglas del juego y así está funcionando. El sistema marginalista, operación global al mínimo costo de operación. ¿Hasta dónde va a llegar eso? Hasta el momento en el cual determinadas reservas que podría tener que despachar el CDE en su costo van a compensar a lo mejor los ahorros que esta generación podría entrar. Eso, te lo puedo decir con conocimiento de causa, va mucho más allá del 20% de penetración que nosotros pretendemos para el año 2020. Acuérdense, por favor, de que en Chile el despacho lo hace un ente que podrá ser no todo independiente que quisiéramos, ¿verdad? Como señalaba Andrés, pero desde el punto de vista de las reglas de despacho económico, son modelos matemáticos que están validados y que funcionan y que no han sido rechazados por nadie. Por lo tanto, debemos entender que cumplen con su objetivo de despachar al mínimo costo. Mientras eso ocurra, tenemos que estar tranquilos de que se está dando la lógica económica. ¿Puedo aprovechar la pregunta? Porque lo que pasa es que, a ver, cuando se habla de costo nivelizado, digamos, LOCE, digamos, ¿no es cierto? Lo que se hace es, lo que decía Carlos, ¿no es cierto? Es, se toman todos los costos y se divide por la cantidad de energía producida, ¿ya? Entonces, y el gran problema que tienen, no toda la energía renovable, como bien decía Carlos, sino que únanse las fotovoltaicas, ¿no es cierto?, y la eólica, es que producen una cierta cantidad del tiempo, ¿ya? Y el resto del tiempo, supongamos que producen, démosle, digamos, 12 horas, ¿no es cierto? ¿Ya? Las otras 12 horas no producen y tienen que respaldarse con otras energías o digamos, tiene que traspasarse el costo marginal de ese momento. Y ahí es donde está el gran problema, digamos, ¿no es cierto?, en que, por ejemplo, como empresa minera nosotros decimos, nosotros funcionamos 24/7, o sea, 24 horas, ¿no es cierto? Entonces decimos que compro renovable, compro, digamos, fotovoltaica o compro eólico y produce 12 horas. Ok, pero tengo que suministrarme las otras 12 horas adicionales, ¿no es cierto? Y las otras 12 horas adicionales nosotros decimos, bueno, ok, fijemos un precio. Entonces el renovable dice, yo no puedo tomar ese riesgo. Entonces, y el minero dice, bueno, yo tampoco puedo tomar ese riesgo. Entonces, ahí es donde el tema, digamos, no cuadra. Y ese es fundamentalmente el tema por qué, ¿no es cierto?, no se han podido cerrar, digamos, en forma masiva contratos, digamos, ¿no? Mientras tengamos, yo lo dije en mi presentación, mientras tengamos un sistema en el cual sale una central, ¿no es cierto?, y el costo marginal pasa, ¿no es cierto?, de 60 a 180, eso genera una incertidumbre demasiado grande, tanto para el renovable como para el minero. Y por eso es que no se puede avanzar en esto. Bueno, pero Andrés, eso de alguna forma, en la medida que el mercado se vaya diversificando, vamos a tener la situación de que no va a hacer falta de energía, porque va a salir una eólica que está en un lugar determinado y va a entrar otra que está en otro determinado. Ahora, si tenemos los dos sistemas interconectados, de alguna forma también vamos a tener esa estabilidad. Fíjate que yo concuerdo en todo caso con lo que dice Andrés, en el sentido de que hoy día el promotor, la empresa tecnóloga tiene que buscar la forma de poder dar energía las 24 horas del día. Y lo veíamos la semana pasada, una planta de energía termosolar, en la cual el 59% es generación termosolar, un 35% generación fotovoltaica y el resto generación en base a gas. Y eso consolidado como una planta, entregándole la energía al sistema. Ahora, si tuviéramos quizá un sistema mucho más armónico, con más generaciones en diferentes partes y generaciones distribuidas, quizás no se nos produciría ese problema. Yo siento que un poco la realidad que tiene hoy día España hoy día, dada la alta generación principalmente eólica y fotovoltaica, los ciclos combinados los tiene parados. Entonces, yo siento que aquí también hay una barrera al entrar a este mercado que de alguna forma nos va a llevar a una situación diferente en los próximos años. O sea, vamos a tener, imagínense, 6.000 megas instalados pongamos que no se van a cumplir los 6.000, que van a ser 2.000, que son empresas C. Pero son 2.000 megas. No deja de ser en el sistema interconectado más grande. Creo que en el SIC andan por ahí, Carlos, ¿no? Lo que es el comentario de un tema que daña directamente, un tema que me interesa, por cierto. Yo creo que acá hay una curva de aprendizaje que se tiene que hacer, ¿no?
Y obviamente que, insisto, acá no hay soluciones, no hay balas de plata, no hay una solución que sea la solución para el sistema. Hemos hablado de temas regulatorios, hemos hablado de temas de ordenamiento territorial, en fin. Hay una visión, ¿verdad?, de una política y una estrategia de energía que yo creo que es la que echamos de menos mucho, digamos, en este tema. Y por cierto que si eso no existe, es la industria la que comienza a crear estas señales y se avanza a empujones y con el riesgo de equivocarse, por cierto. ¿Ah? Pero si hubiera el contexto de un mercado competitivo, ¿verdad?, en el cual el generador convencional, por ganarse un contrato, tiene realmente que competir y no simplemente pasar condiciones de adhesión a su cliente, probablemente ese generador, si tu cliente le impone y le dice, mira, yo te voy a comprar a ti cierta cantidad de energía, pero me reservo la posibilidad de variarte esa cantidad de energía en un 20%. Antes se hacían contratos de esa forma. Hoy día ya no se pueden hacer porque los generadores no les gusta. Y ese 20% yo se lo compro libremente al generador que yo quiera, que puede ser un generador renovable y que además me va a vender más barato que tú. Eso en condiciones competitivas se puede hacer. Hoy día no se puede hacer porque nos encontramos frente a contratos de adhesión, ¿verdad?, por todos los motivos que hemos hablado anteriormente. Y el generador quiere todas las garantías que señaló Andrés y más garantías que esas, digamos, también frente a su contrato, y por lo tanto se convierte en un rentista que no tiene ningún riesgo, ¿verdad?, y tiene asegurado su marco. Gracias. Así con Carlos, y sin embargo esos megas no existen. Yo soy generador de todo esto, hidráulico. Por algo no aparecen todos esos megas, ¿no? O sea, efectivamente, y yo creo que el caso de España, veanse el último Economist, el caso de España es realmente muy mal ejemplo, porque con todo el tema de las primas, el despilfarro hoy día que nadie puede pagar es tremendamente grande, y Chile está en el mismo uso horario, así que yo creo que el tema solar es complicado. Y mi pregunta es, y Campanario todo esto es la ruina de un especulador. Campanario no tiene nada que ver con un agente nuevo que le cerraron el mercado y no pudo entrar. Fracasó simplemente porque especuló tal modo en el mercado que apostó que el precio iba a bajar, ¿no es cierto?, y metió un contrato caro, o sea, caro para lo que fue la realidad, digamos, puede tener que comprar el máquina caricio para vender barato. Nosotros, te digo, con mi perspectiva de generación hidráulico, está en el nivel de incertidumbre hoy día que incluso el tema de los caudales se están tratando, digamos, de violar hoy día lo que es el código de agua, tratando de definir por medio de la autoridad ambiental un nuevo caudal ambiental, ecológico ambiental, digamos, que no existe ni siquiera la definición. Tanto sí que el Consejo de Ministros en la parte del medio ambiente ahí, ¿no es cierto?, ahí Contraloría rechazó un reglamento que trata de, digamos, de que por orden del presidente de forma automática la autoridad ambiental pueda nuevamente mochar, digamos, por lo tanto, pero eso es un solo punto. Yo diría que hoy día sacar un proyecto en el sistema interconectado central es de una complejidad que ustedes no se imaginan, porque en la práctica somos un poco los que nos toca vivir. No solamente estamos hablando de ley indígena, que si uno habla de autonomía en España, la ley indígena es otra cosa, o sea, estamos hablando de que por sobre la ley chilena, digamos, para los Winca, por así decirlo, ¿no? Pero además 169, yo no sé cómo te ha aplicado 169, yo lo he tenido que aplicar y es tremendamente complicado, tremendamente complicado. Yo he estado, pero no les puedo decir la cantidad de veces digamos, con mi amigo mapuche tratando de poder llegar a acuerdos, es súper complicado, pero después de eso tú te enfrentas a la autoridad ambiental en unos estudios que te tienen una cantidad de cosas, pero ya realmente llega a ser, no sé, como ridículo, se les podría explicar. Entonces, finalmente todo esto hay que terminar, que por la central que tenemos funcionando, nos pagaron el mes pasado $256 el megawatt hora. Imagínate, $256 el megawatt hora. Si eso obviamente me tiene muy feliz por el central, pero una vergüenza para Chile, ¿cierto? No puede seguir así, digamos. ¿Y qué es lo que va a pasar? La licitación efectivamente se van a declarar desiertas. Si a mí me ofrecen a mí, yo por 129 hoy día, ¿para qué? Si sé que va a estar arriba de ese precio, digamos. Entonces el gobierno, este problema se va a patear al nuevo gobierno, ¿no? ¿Y qué va a pasar con el nuevo gobierno? No sé, pues yo creo que la pregunta está ahí. Yo creo que mi pregunta era un poco lo que creo que Andrea me respondió. Yo creo que finalmente va a ser el Estado el que va a tener que tomar acá digamos, ¿no es cierto?, la actividad de sacar los proyectos ambientalmente y tener todas las posesiones y entregar un proyecto armadito para que luego el constructor llegue y lo arme. Porque la verdad es que yo hoy día veo el tema muy complicado. O sea, hay toda una industria en el tema medioambiental que de alguna manera todos quieren estudios de paisaje, estudios de pájaros, estudios de cualquier cantidad de cosas que al final más costo a nivel de un proyecto que todavía no se sabe si va a ser rentable o no, digamos. Entonces yo veo la situación bien difícil, bien difícil.
Por lo tanto, no sé qué piensan ustedes. Yo de verdad que lo único que veo que lo que dice Andrés, digamos. Si no... Vamos a hacer un comentario, un par de cosas, por lo que tú señalaste inicialmente. Yo creo que extrapolar sin mayor análisis la situación española, la situación chilena en cuanto a renovables es España es un ejemplo probablemente de lo que no hay que hacer, y creo que la elección está prendida y en el mercado chileno la energía renovable se está moviendo en un marco de competitividad, no hay subsidios en la energía renovable. En segundo lugar, los proyectos están apareciendo. Fíjate que hoy día tenemos sobre 1 gigawatt instalado, que se ha instalado en los últimos 4 años en total, y este año la incorporación de energía renovable va a ser cerca de 500 megawatts de potencia instalada, dentro de lo cual hay un porcentaje importante fotovoltaico y eólico, ¿verdad? Con factores de planta de orden de 30%, pero también hay biomasa y centrales hidroeléctricas de pasada que tienen un factor de planta considerablemente mejor, por lo tanto van a ser parte de esa solución. Ahora la pregunta es qué pasa con el resto, ¿te fijas? Y ahí la verdad que si los proyectos fueran buenos todo saldría, claro, eso podría ser teórico, pero en la práctica eso no se va a dar por las condiciones que estamos viendo. Y yo creo que manifiesto la opinión del gremio que represento en términos de que a la industria renovable no le conviene crecer por defectos del resto de la industria generadora. Debiéramos crecer en el marco de una matriz armónica, porque se producen las distorsiones que tú señalas, efectivamente. Y después correr riesgo, no sé dónde está conectada tu central, ¿verdad? Que por desacople de repente comienza a cobrar solamente $40, ¿verdad? Y no participas en la liquidación de los ingresos tarifarios, por lo tanto tu proyecto es binario, es bipolar, digamos, o es un éxito espectacular o es un desastre, ¿verdad? Dependiendo de dónde estés conectado. Eso no puede ser, eso es malo, y eso yo creo que es un tema que este gobierno tiene que apuntar. Quisiera pasar un aviso, yo no sé si todos ustedes están en conocimiento de lo que es la iniciativa de escenario energético. El escenario energético, de la cual pasó a ser parte ACER hace poco tiempo, es una iniciativa que lo que está tratando es generar un espacio de discusión abierto, sin sesgo, para poder hacer una propuesta al país, dado que la autoridad no lo está haciendo, la parte política lamentablemente no lo está haciendo a ese nivel. Y esperamos dentro de eso ser el espacio donde el cual se le pida a los candidatos que estén en a las primarias, ¿verdad? Y posteriormente a la final, que se pronuncien lo más explícitamente posible y compartan, ¿verdad?, la visión de que hay un problema, porque a lo mejor alguien piensa de que estamos bien y que esto funciona, puede ser, es posible, pero efectivamente es un tema político. Tiene que pasar por una revisión del marco que nos regula. Gracias. Última pregunta. Después los invito a pasar a un café donde espero que los panelistas estén ahí con alguna pregunta ahí de pasillo. Vamos a amarrarlo ahí para que no se vaya. Oye, muy corto, para estar felicitando. ¿Qué gusta la desconexión? Esa es una pregunta, y la otra, los cambios al CD, ¿qué parece? Los cambios al CD que vienen a haberse hecho hace 1 año, 2 años, 10 años, digamos, estamos avanzados. ¿Son suficientes? No, pero son necesarios, digamos. Después arreglemos lo que viene, pero al menos lo que tenemos, arreglémoslo. Respecto a la interconexión, yo lamento la forma como se ha manejado esto, porque el proyecto de interconexión partió como una iniciativa política. No hubo ningún estudio, al menos que yo sepa, cuando asumió este gobierno, para definir que la interconexión era necesaria. Ok, es válido señalar que la interconexión del país puede ser un objetivo estratégico. Lo que sí yo hubiera preferido es que se declarara de esa forma y se tratara políticamente de esa manera. Lo que pasa es que posteriormente han salido una serie de estudios, ¿verdad? Y el último estudio yo no lo he visto, pero ninguno de los estudios anteriores de la Comisión Nacional de Energía sustenta desde un punto de vista técnico-económico la interconexión. Entonces, realmente, bueno, ¿qué es lo que se quiere? Ahora, el efecto yo creo que es muy disímil y ahí depende si tú contestas como consejo minero o todo eso. A ver, con respecto al tema del cambio CD, concuerdo, o sea, en realidad yo creo que es un avance, yo creo que en el fondo, digamos, es un paso, no es total, pero claramente está en mejor condición de lo que se está hoy en día. Con respecto al tema de interconexión, mira, la verdad que nosotros como Consejo Minero hicimos un estudio, ¿no es cierto?, en el cual analizamos la interconexión y todo, un poco para tener, digamos, posición al respecto. Y las conclusiones del estudio es bien clara, es que la interconexión no presenta beneficios evidentes, digamos, digamos, en el sentido que se rente económicamente. Ahora, esto está en un marco en el cual realmente tú mueves 2 o 3 variables y los resultados te pueden
digamos, ser positivo o ser negativo. ¿Ya? Lo que llegamos un poco a la conclusión era, si fuera tu plata, ¿tú invertirías en esto? Y la respuesta que llegamos era no. ¿Por qué? Porque la verdad que no se presentaban beneficios evidentes. Sin embargo, lo que sí llegamos a la conclusión era que, dadas las bases de datos que hay en los diferentes, digamos, CDEC para hacer los estudios, los problemas de estabilidad que puedas tener, ¿no es cierto? Nos parece que la única solución claramente estable es la solución en corriente continua y no así la solución en corriente externa. Entonces, por lo tanto, esa ha sido un poco nuestra posición. No existen beneficios evidentes, pero desde el punto de vista de confiabilidad, si hay una interconexión, debería ser en corriente continua. Desde el punto de vista de precio, es diferente. En realidad nosotros nos sale que es más barata la corriente continua. Desde el punto de vista de mercado, los mercados, precios. No, desde el punto de vista de precio de mercado no se ven digamos, precios tan distintos los dos mercados para que te justifique, ¿no es cierto?, una interconexión en largo plazo. A largo plazo es que se haga la obra de ampliación del sistema troncal hasta el 2018. Hasta el 2018. Ese mediano plazo, por ejemplo. Bueno, los invito a todos a tomar un café, pero antes de eso, por favor, un fuerte aplauso a los panelistas.